Hemos visto situaciones desagradables en las que la curiosidad ha llevado a algunos exploradores localmente intuitivos a un callejón sin salida. La curiosidad humana y el deseo de comprender la naturaleza alimentan nuestra exploración permanente de los mayores misterios de la humanidad. Sin embargo, varios misterios significativos, aunque no resueltos, revelados a lo largo de la historia, han puesto a prueba, sin lugar a dudas, la destreza intelectual del mundo. Te reto a que descifres los códigos y consigas entrar en el libro de los récords mundiales resolviendo estos 10 misterios históricos inexplicables. Número 1. Los jardines colgantes de Babilonia. ¿Son reales? En caso afirmativo, ¿en dónde están? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo mencionadas por la cultura helénica eran los jardines colgantes de Babilonia. Se describían como una asombrosa obra de arquitectura, una vasta montaña verde hecha de ladrillos de barro con una sucesión ascendente de jardines escalonados, llenos de una gran variedad de árboles, arbustos y enredaderas. Se rumoreaba que se habían construido en la antigua ciudad iraquí de Babilonia, cerca de la actual ciudad de Ilá. La palabra colgante en español moderno tiene una connotación más estrecha que la palabra griega kremastos, que se traduce como sobresaliente y se refiere a árboles plantados sobre una estructura elevada como lo que podría ser una terraza. Se dice que el rey neobabilonio Nabucodonosor II, que gobernó entre los años 605 y 562 a.C., creó los jardines colgantes junto al enorme palacio conocido como la maravilla de la humanidad para su novia mediana, la reina Amitis, que supuestamente echaba de menos las exuberantes colinas y valles de su país natal. También se atribuye a la legendariamente poderosa reina Semiramis la construcción de los jardines colgantes, lo que le valió el nombre alternativo de Jardines Colgantes de Semiramis. Los jardines no se mencionan en ningún escrito babilónico existente y no se han descubierto pruebas arqueológicas en Babilonia. Este fantástico conjunto de jardines construidos en la antigua ciudad de Babilonia, en la actual Irak, han sido descritos por escritores antiguos y ninguno pudo explicar con exactitud cuándo se crearon estos jardines, y algunos escritores antiguos los consideraron una maravilla del mundo. Las raíces de los árboles de los jardines colgantes están enterradas en una terraza superior y no en el suelo, según Filón de Bizancio, que escribió sobre ellos hacia el 250 a.C. Los restos de un jardín que se ajuste a esta descripción no han sido descubiertos por los arqueólogos que han excavado en Babilonia hasta ahora. Los arqueólogos se ven obligados ahora a preguntarse si los jardines colgantes existen realmente. ¿Y dónde están ahora? Parece poco probable que este enigma vaya a resolverse algún día porque las batallas y los saqueos han dañado tanto a Nínive como a Babilonia en las 2 últimas décadas. Número 2. Robo en el Museo Isabella Stewart Gardner. Robar no es algo nuevo, pero cuando los funcionarios que luchan contra el crimen, como el FBI, no consiguen detener a los ladrones, la gente empieza a hacerse preguntas. No olvides que aún puedes inscribir tu nombre en el libro de los Guinness Records si crees que los que luchan contra el crimen no hicieron lo suficiente. 13 obras de arte fueron sustraídas del Museo Isabella Stewart Gardner en Boston en la madrugada del 18 de marzo de 1990. Los guardias dejaron entrar a los individuos que decían ser policías que respondían a un disturbio, y en el transcurso de la hora siguiente, los delincuentes robaron en el museo mientras los guardias estaban completamente atados. No se han producido detenciones, no se ha encontrado ninguna obra y el caso sigue sin resolverse. El FBI y los marchantes de arte han calculado que las obras robadas valen cientos de millones de dólares. A continuación se ofreció la mayor recompensa jamás ofrecida por una organización privada. El museo ofreció una recompensa de $10 millones por información que permitiera la devolución de las obras de arte. Pero aún así había trampa. La coleccionista de arte Isabella Stewart Gardner compró originalmente las obras con la intención de tenerlas permanentemente en el museo junto al resto de su colección. Una de ellas era el concierto de Johannes Vermeer, que se considera el cuadro sin recuperar más valioso de todo el mundo. También en el museo hacía falta el paisaje marino de Rembrandt, la tormenta en el mar de Galilea. Entre los objetos robados y totalmente invaluables también encontramos un remate de águila, así como también una China Gu. También fueron robadas otras obras de Edgar Degas, Rembrandt, Gobert Flinck y Edouard Manet. Los expertos se quedaron perplejos ante la selección de obras de arte porque los ladrones ignoraron piezas aún más valiosas que las que se llevaron. Todavía cuelgan marcos vacíos como homenaje a las obras que siguen desaparecidas y como pretexto de su eventual devolución porque las colecciones y su disposición son permanentes. El robo fue presuntamente organizado por un grupo criminal de acuerdo con el FBI. El FBI recurrió en gran medida a técnicas de interrogatorio, espionaje encubierto y operaciones encubiertas para reunir información. Porque el caso carece de pruebas físicas sustanciales. Se han centrado sobre todo en la mafia de Boston, que en aquel momento estaba inmersa en un intrigante conflicto.
Una teoría sostiene que el gángster Bobby Donati, asesinado un año después del robo, lo planeó para negociar la excarcelación de su caperullín. Algunos informes afirman que una banda del barrio de Rochester de Boston robó los cuadros. Sin embargo, sigue negando cualquier implicación, incluso después de que una operación encubierta acabara con el encarcelamiento de algunos de estos. A pesar de que se les prometió dinero de recompensa, penas de prisión más cortas o incluso la libertad a cambio de información que condujera a la recuperación de estas obras de arte, todos han negado cualquier implicación y hasta han proporcionado pistas inútiles. Número 3. Expedición Imperial Transantártica, The Endurance. La palabra resistencia en este contexto te habla más bien de coraje y determinación. Se tenga éxito o no, a veces merece la pena intentarlo. Se sabe que el último viaje importante de la era heroica de la exploración antártica fue la Expedición Imperial Transantártica de 1914 a 1917. La misión, diseñada por Sir Ernest Shackleton, pretendía completar la primera travesía marítima del continente antártico. La expedición de Shackleton no logró su objetivo, pero fue celebrada por su increíble resistencia. Shackleton había participado anteriormente en la Antártida en la expedición Discovery de 1901 a 1904 y había comandado la expedición Nimrod de 1907 a 1909. En esta nueva empresa sugirió que ésta preparara una marcha transcontinental a través del Polo Sur hasta el Mar de Ross. Se debía navegar hasta el Mar de Weddell y desembarcar un grupo de playas cerca de la bahía de Vassel. El grupo del Mar de Ross, un grupo de apoyo, acamparía en McMurdo Sound. Mientras tanto, y desde ahí, una cadena de depósitos de suministros atravesaría la plataforma de hielo de Ross hasta la base del glaciar Berthmore. El equipo transcontinental no podría llevar suficientes suministros para todo el viaje, por lo que estos depósitos serían cruciales para su supervivencia. Se necesitaban 2 barcos para la expedición: Aurora, capitaneado por Aenas McIntosh, para el grupo del Mar de Ross, y Endurance, comandado por Ernest Shackleton, para el grupo del Mar de Weddell. Desgraciadamente, antes de llegar a la bahía de Bessel, el Endurance tuvo dificultades y quedó atrapado en los hielos del Mar de Weddell. Durante todo el invierno antártico de 1915 fue arrastrado hacia el norte mientras permanecía atrapado en el hielo compacto. 28 miembros de la tripulación quedaron varados en el hielo después de que el barco fuera finalmente aplastado por el hielo y se hundiera. El grupo llegó a la hostil y desierta isla Elefante utilizando botes salvavidas que habían sido rescatados del barco tras pasar meses en refugios temporales mientras el hielo continuaba su deriva hacia el norte. James Caird llevó a Shackleton y a otros 5 miembros del grupo 800 millas en mar abierto antes de llegar a Georgia del Sur. Los soldados que habían permanecido en la isla Elefante fueron finalmente rescatados por Shackleton, que pudo transportarlos de vuelta a tierra firme sin sufrir ninguna víctima mortal. En el océano inferior, en 2022, se descubrieron los restos del naufragio del Endurance extremadamente bien conservados. El grupo del Mar de Ross superó importantes obstáculos al otro lado del continente para completar su objetivo. Durante su vendaval, Aurora se soltó de sus amarras y no pudo regresar con éxito, dejando al grupo de tierra varado sin los suministros ni las herramientas necesarias. Desgraciadamente, 3 personas perecieron antes de que la expedición pudiera salvarles, a pesar de que aún se podían colocar los depósitos. Número 4. El destino del Arca de la Alianza. Como se ha enseñado a muchos en la fe cristiana, la Biblia es un libro de soluciones. Y en efecto, la Biblia ha sido una fuente de consuelo y serenidad para los necesitados durante milenios. Sin embargo, la Biblia no es solo una obra de referencia, un libro de texto o una guía de instrucciones. Como tal, no podemos buscar respuestas sobre el paradero del Arca de la Biblia. El Arca de la Alianza, que contenía tablillas con los 10 mandamientos, se encontraba en el primer templo. Pero según la historia, el ejército babilónico dirigido por el rey Nabucodonosor II asaltó Jerusalén en 587 a.C., saqueó la ciudad y arrasó el primer templo, el templo de culto del pueblo judío. El arca fue llevada de vuelta a Babilonia o escondida antes de que la ciudad fuera tomada, de acuerdo con los textos antiguos. También es posible que el arca fuera destruida cuando la ciudad fue tomada. En cualquier caso, nadie sabe dónde está el arca. Se han contado muchos cuentos y leyendas sobre el destino del arca desde su partida. Según una leyenda, el arca llegó finalmente a Etiopía, donde ahora se conserva. Sin embargo, según otra leyenda, el arca fue ocultada divinamente y no será revelada sino hasta que venga el Mesías. Pero, ¿dónde está exactamente el arca? Según las instrucciones de Dios, los israelíes construyeron el arca para albergar sus posesiones más sagradas, incluidos los 10 mandamientos.
El arca se alojaba en el interior del templo que Salomón había construido para Dios como refugio de seguridad. Jerusalén desapareció desde que fue tomada por Babilonia en 587 a.C. Existen numerosas hipótesis sobre cómo fue a parar. Una notable es que el arca fue sacada con éxito de Jerusalén por Salomón y el hijo oculto de la reina Saba y llevada a Egipto antes de que los babilonios lanzaran su ataque. Desde ahí podría haberse trasladado a Etiopía, donde se dice que sigue existiendo en la actualidad. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente. A nadie se le permite ver el arca, de acuerdo con un monasterio de Aksum que afirma poseerla a día de hoy. Un monje es elegido para vivir toda su vida en el recinto que rodea al arca, rezando sobre ella hasta que fallece y otro continúa donde éste lo dejó. ¿Está el arca presente ahí entonces? Nadie lo sabe, porque la única persona que está segura está sentada ahí ahora mismo, y básicamente nunca va a marcharse. Número 5. ¿Podría Jimmy Hoffa haber desaparecido en el aire? Hoffa empezó de joven como activista sindical y a mediados de los 20 se había establecido como una importante figura regional de la IBT. En 1952 ya era vicepresidente nacional de la IBT y de 1957 a 1971 fue presidente general de la organización. A través del National Master Freighting Agreement consiguió el primer acuerdo internacional para las tarifas de los camioneros en 1964. Durante su mandato contribuyó significativamente a la expansión y el desarrollo del sindicato, que llegó a ser el mayor por número de afiliados de los Estados Unidos, con más de 2,3 millones de afiliados en su momento álgido. Desde el principio de su empleo en los Teamsters, Hoffa estuvo vinculado al crimen organizado. Esta implicación persistió hasta su misteriosa muerte/desaparición en 1975. En 2 juicios distintos celebrados en 1964 fue declarado culpable de intimidación de testigos, conspiración, intento de soborno y fraude postal y electrónico. En 1967 fue declarado culpable y condenado a 13 años de prisión. Presentó su dimisión como presidente del sindicato a mediados de 1971 como parte de un acuerdo con el presidente estadounidense Richard Nixon. Posteriormente fue puesto en libertad aunque se le prohibieron las operaciones sindicales hasta los 80s. Hizo un intento infructuoso de anular la directiva para recuperar apoyo y recuperar el liderazgo de la IBT. En 1975, Hoffa desapareció el 30 de julio. Fue declarado formalmente muerto en 1982 y existe un amplio consenso en que la mafia fue responsable de su asesinato. El legado de Hoffa y las circunstancias que rodearon su desaparición siguen siendo objeto de debate. El 30 de julio de 1975, en el condado de Oakland, Michigan, desapareció el jefe del sindicato de camioneros que estaba relacionado con el crimen organizado. Fue declarado legalmente muerto en el 82. La identidad de su asesino y el paradero de su cuerpo siguen siendo un misterio. La policía y los antropólogos forenses han buscado sin éxito en muchos lugares de Detroit y de Oakland. Una creencia muy extendida era que el cuerpo de Hoffa fue enterrado en el Giants Stadium de New Jersey. Sin embargo, esta es una hipótesis que nunca se ha resuelto, así que supongo que nunca lo sabremos. La erección de Stonehenge. El misterio que rodea a Stonehenge es uno de los más conocidos de todo el planeta. En el suroeste de Inglaterra, en el condado de Wiltshire, se encuentra este misterioso Stonehenge. Este insólito círculo de piedra se construyó alrededor del año 2000 a.C. Cada piedra utilizada para construir Stonehenge pesa más de 50,000 libras, y cada una procede de una cantera situada a unas 200 millas de distancia. A 3 kilómetros al oeste de Amesbury en Wiltshire, Stonehenge se alza como piedras de dintel horizontales en un anillo exterior de sarcén vertical que mide cada una unos 4 metros, 13 pies de alto, 2,1 metros, 7 pies de ancho, y pesan unas 25 toneladas. También les rodea un anillo de piedras azules más pequeñas que contienen trilitones exentos, que son 2 arcenes verticales más grandes conectados por un único dintel. El complejo monumental del Neolítico y la Edad de Bronce, con la concentración más densa de estructuras de Inglaterra, que comprende varios centenares de túmulos, contiene piedras incrustadas en movimientos de tierra. Stonehenge, según los arqueólogos, se construyó en algún momento entre el 3000 y el 2000 a.C. Desde sus primeros días, Stonehenge puede haber servido de cementerio. El foso y el banco ya estaban excavados hacia el año 3000 a.C., y los depósitos que contenían fragmentos de huesos duraron como mínimo otros 500 años. Es obvio que crear este monumento durante el Paleolítico parecía una imposibilidad, pero entonces, ¿cómo exactamente consiguieron los lugareños llevar hasta aquí aproximadamente 100 de estas enormes rocas sin utilizar nada más que carros tirados por caballos?
cómo las dispusieron una vez que las tuvieron y las transportaron a las llanuras de Salisbury. Sin embargo, ¿para qué se utilizó Stonehenge? Es probablemente la pregunta más crucial y enigmática. Además, hubo varios otros Henge construidos durante el mismo periodo que Stonehenge, pero nadie sabía con certeza cuál era la finalidad. La teoría más aceptada es que una ceremonia religiosa o espiritual desempeñó algún papel en la creación de los Henges. Además, en Stonehenge se realizaron 63 enterramientos. Como Stonehenge está alineado con la puesta de sol durante el invierno, algunos piensan que pudo tener un significado astrológico. Otros siguen pensando que debido a las propiedades acústicas únicas de las piedras, podrían haberse empleado como componente de una técnica terapéutica. Es posible que nunca lleguemos a comprender del todo la finalidad de Stonehenge y cómo se construyó, porque sus constructores no dejaron constancia escrita alguna. Número 7. D.B. Cooper. Un hombre anónimo secuestró el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines, un Boeing 727, el 24 de noviembre de 1971, cuando se encontraba en espacio aéreo estadounidense. Los medios le pusieron el apodo de D.B. Cooper. El secuestrador quería 4 paracaídas al aterrizar en Seattle y exigió $200,000 de rescate, equivalentes a $1,338,000 de este año. Al tiempo que afirmaba ir equipado con una bomba durante el trayecto de Portland, Oregon, a Seattle, Washington. El secuestrador dio a la tripulación la orden de repostar el avión y emprender un segundo vuelo en dirección a la Ciudad de México, con una parada para repostar en Reno, Nevada, después de liberar a los pasajeros en Seattle. El secuestrador abrió la puerta de la popa del avión, abrió la escalera y se lanzó en paracaídas en la oscuridad sobre el suroeste de Washington, aproximadamente 30 minutos después de que despegara de Seattle. Nadie reconoció ni localizó nunca al secuestrador y nunca se le volvió a ver desde aquella noche. Más tarde, en el año de 1980, se descubrió una pequeña suma del rescate en las orillas del río Columbia. El hallazgo del dinero suscitó una nueva oleada de interés por el misterio, pero no reveló ninguna información adicional sobre la identidad o el paradero del secuestrador. Y nunca se encontró el resto del dinero del rescate. Aunque el secuestrador dio su nombre como Dan Cooper, un periodista se refirió a él erróneamente como D.B. Cooper. La Oficina Federal de Investigación, FBI, llevó a cabo pesquisas e investigaciones durante largos 45 años tras el secuestro y recopiló un importante archivo del caso. Pero finalmente no llegaron a ninguna conclusión firme. El incidente sigue siendo el único caso de piratería aérea en la historia de la aviación comercial que no se ha resuelto, debido a una serie de factores como la falta de equipo adecuado por parte de Cooper, el hecho de que su zona de salto estuviera muy boscosa, su ausencia total, la información exhaustiva de su zona de aterrizaje y la misteriosa desaparición del dinero restante del rescate, que sugiere que nunca se gastó. El FBI cree que Cooper no sobrevivió a su salto. El FBI detuvo formalmente su investigación activa sobre el caso del secuestro del Northwest en julio del año 2016, a pesar de que los periodistas aficionados, detectives profesionales y alguno que otro seguían manejando diversas hipótesis sobre la identidad de D.B. Cooper, así como también si habría tenido éxito o cuál habría sido su fatídico destino. A raíz del secuestro de Cooper y de varios ejemplares en el año siguiente, se produjeron modificaciones inmediatas y significativas en la aviación comercial, así como medidas de seguridad aeropuertarias mucho más estrictas. Se añadieron detectores de metales, se exigió el control del equipaje y se aplicó un escrutinio adicional a quienes pagaban en efectivo sus billetes el día de la salida. Número 8. El mapa de Piri Reis. Este mapa se encontró en 1929, pero solo se conserva un tercio. Estaba oculto dentro de un montón de papeles que un museo había considerado como insignificantes. El mapa fue creado y autografiado por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis hacia 1513. En el mapa están representados el oeste de Europa, el norte de África y la costa oriental de Brasil. Se supone que la única representación actual de este mapa se creó tomando como modelo el infame mapa perdido de Cristóbal Colón. La costa antártica, que los expertos creen que no se descubrió sino hasta el año 1820, también está incluida en el mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis fue uno de los mapas del globo terráqueo más precisos de su época, y el hecho de que solo se haya conservado una pieza le añade bastante misticismo. Piri Reis vivió más de 300 años antes de que se descubriera la Antártida. He aquí una gran pregunta. ¿Tuvo entonces acceso a un mapa del continente? ¿Cómo se le pudo ocurrir el mapa? Los estudios filológicos del teólogo alemán Gustav Adolf Deismann condujeron al descubrimiento accidental del mapa el 9 de octubre de 1929. Debía catalogar los libros no islámicos de la biblioteca del Palacio de Topkapi a petición del Ministerio de Educación turco.
El director de esta, Halil Edhem, encontró varios legajos descuidados al registrar el palacio en busca de mapas y cartas antiguas a petición de Deisman, que había sido tan amable de enviarle. Deisman mostró el mapa al orientalista Paul Kale, que lo reconoció como un mapa creado por Piri Reis al darse cuenta de que podía tratarse de un hallazgo bastante raro. El descubrimiento causó sensación internacional, ya que era el único duplicado del mapamundi del famosísimo Cristóbal Colón, que había muerto en 1506, el único conocido hasta ese entonces, y el único mapa del siglo XVI que representaba América del Sur en su posición longitudinal correcta respecto a África. Las 4 rosas de los vientos, 2 grandes y 2 pequeñas, de las que irradian líneas de rumbo, sirven como indicación visual de que el mapa es una carta portolana. Aunque algunos analistas afirman que el mapa es una proyección equidistante azimutal centrada en el Cairo, un análisis de 1998 realizado por Stephen Dodge de la Universidad de Wisconsin Green Bay revela un mejor ajuste con una posición cercana a la intersección del meridiano principal actual y el Ecuador, junto con alguna información privilegiada que es principalmente falsa e imaginativa. El mapa tiene extensas notas en turco otomano alrededor de sus márgenes. Básicamente es un tesoro de la vida real. Número 9. El camino de Bimini. Los buceadores de las Bahamas llevan años perplejos ante esta extraña formación rocosa. Un buceador de apnea llamado Jacques Mayol, que ostenta un récord, y 2 compañeros hicieron el descubrimiento inicial. Justo frente a la costa de la isla de Bimini Norte se sumergieron a 3 brazas, aproximadamente 18 pies de profundidad, y encontraron algo a lo que se refirieron como el pavimento. Al parecer, los bloques de piedra caliza que componen la calzada de Bimini se construyeron hace entre 1900 y 3500 años. Uno de los hechos más extraños que rodean a esto es que mucho antes de que se descubriera, el curandero en trance Edgar Cayce supuestamente predijo que se descubrirían las ruinas atlantes en las islas Bimini. Joseph Manson Valentine, Jacques Mayol y Robert Dangove se toparon con lo que inicialmente pensaron que era un pavimento de piedras visiblemente redondeadas de diversos tamaños y grosores el 2 de septiembre del 68. Esto mientras buceaban a 3 brazas, 5,5 metros de agua frente a la costa noroeste de la isla de Bimini Norte. La estructura lineal formada por estas piedras que va de noreste a suroeste se conoce ahora como Camino de Bimini o Muro de Bimini. El Muro de Bimini es paralelo a 2 accidentes geográficos lineales comparables y se encuentra en la costa. El Muro de Bimini está formado por bloques planos tabulares, generalmente rectangulares, poligonales e irregulares, al igual que otros 2 accidentes lineales, que se encuentran a lo largo de su costa. La uniformidad y rectangularidad de los bloques que componen estos rasgos se exageran sustancialmente en las descripciones del Camino de Bimini que pueden encontrarse en muchos libros y también en varios artículos. El más largo de los 3 rasgos lineales es el Camino de Bimini, que mide 0,8 kilómetros de largo y tiene un gancho agudo en su extremo suroeste. Está hecho de bloques de piedra con dimensiones horizontales de hasta 3-4 metros, 9 a 12 pies, con un tamaño medio de 2 a 3 metros o 6 a 9 pies. Se ha intentado determinar la antigüedad de este elemento utilizando varios métodos, entre ellos la datación por uranio torio de la piedra caliza marina sobre la que está construida la carretera de Bimini y la datación directa por radiocarbono de las piedras que componen la carretera. En el 78, el Laboratorio de Radiocarbono del Departamento de Geología de la Universidad de Miami empezó a datar muestras de un núcleo de la carretera de Bimini recogido por A.I. Shine en el 77. Son fechas cronológicamente coherentes, ya que el cemento que mantenía unidas las conchas para formar el núcleo de la roca de la playa de la carretera de Bimini se data antes de que la propia roca de la playa. Estos resultados sugieren que las conchas de la carretera de Bimini tienen unos 3.500 años de antigüedad cuando se miden sin tener en cuenta las fluctuaciones ambientales y temporales del radiocarbono. De acuerdo con los geólogos y los arqueólogos, la carretera de Bimini es una estructura natural hecha de roca de playa que se ha fracturado en bloques aproximadamente rectangulares, poligonales e irregulares, mediante juntas ortogonales y de otro tipo. Número 10. Las líneas de Nazca. Cuando el conquistador Pedro Cieza de León vio por primera vez estas inusuales líneas en Perú en 1553, al principio pensó que eran simples marcas de ruta. Los extraños y extremadamente intencionados patrones de las líneas de Nazca no se descubrieron sino hasta 1940, cuando un historiador de la Universidad de Long Island se interesó por ellas. Las líneas de Nazca, que cubren un área de unos 170 kilómetros cuadrados, tienen la apariencia de muchos animales, como un cóndor, un colibrí, un mono e incluso también una araña. A lo largo del tiempo se han descubierto otras imágenes como una ballena, que puedes ver aquí arriba, una araña, un par de manos y también, incluso, un hombre. La creación de las líneas de Nazca es desconocida, al igual que la de Stonehenge, y tampoco lo es su propósito.
Es casi inconcebible que alguien pudiera dibujar formas tan perfectas sin tener acceso a una vista aérea de este escenario. Los jeroglíficos conocidos como las líneas de Nazca fueron tallados en la tierra del desierto de Nazca en el sur de Perú. Entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, algunos individuos tallaron depresiones o inclusiones poco profundas en el suelo del desierto, eliminando guijarros y dejando al descubierto diversos tonos de tierra. Las líneas de Nazca se dividen en dos periodos principales, la fase Paracas de 400 a 200 a.C. y la fase Nazca del 200 al 500 a.C. El uso de drones había descubierto entre 80 y 100 figuras nuevas en los años anteriores al 2020, y los arqueólogos creen que aún queda aún más por descubrir. Hay diversos figurativos de animales y vegetación, además de que la mayoría de las líneas rectas que atraviesan este entorno. El tamaño de los singulares patrones de jeroglíficos figurativos oscila entre 440 y 1100 yardas de ancho. El grupo abarca un área de unos 50 kilómetros cuadrados, y la longitud total de todas las líneas es de más de 1.300 kilómetros cuadrados, 800 millas. Se crearon raspando la capa superior de guijarros descubiertos de óxido de hierro de color marrón rojizo para dejar al descubierto un subsuelo de color gris amarillento. Aunque también pueden verse desde laderas cercanas y otros lugares elevados, algunas de las líneas forman formaciones que se observan mejor desde el aire, a unos 500 metros de altura. Según los informes, las líneas empezaron a deteriorarse en el 2012 como consecuencia del aumento de ocupantes ilegales que vivían aquí. La complejidad de las figuras varía. Entre los cientos de líneas simples y formas geométricas se pueden encontrar un humano, un colibrí, una araña, un pez, un cóndor, una garza, un mono, un lagarto, un perro, un gato y más de 70 zoomorfos. Los árboles y las flores son ejemplos de otras formas, aunque los estudiosos tienen diferentes teorías sobre las intenciones de los diseños. En general, todos les atribuyen importancia religiosa. ¿Cuál de estos descubrimientos te ha parecido el más interesante? Cuéntanos en la sección de comentarios aquí abajo.